Buenas noches, bienvenidos señoras y señores a este nuevo programa del nuevo año, el primero de este 2014 que acabamos de empezar, y ya saben que cuando eso ocurre siempre nos ponemos buenos propósitos, que si hacer más ejercicio, que si dejar de fumar. Lo que viene intrínsecamente relacionado con el nuevo año es sin duda la subida de todo tipo de precios. El peaje, cada vez es más caro comunicarnos entre Asturias y Madrid, la luz, etcétera, etcétera, etcétera. Y en algunos casos, en la mayoría, esas subidas no están acompañadas de la correspondiente subida de sueldo. En el caso de las pensiones, este año a los pensionistas asturianos, que son, por cierto, muchos, a los más de 9 millones de pensionistas que hay en toda España, se les va a subir un 0,25% su pensión. Ya decimos que no hay color entre lo que suben muchos de los bienes más necesarios y lo que suben las pensiones. Hemos querido centrar hoy nuestro primer programa del año precisamente en todo esto, sobre todo en el tema de las pensiones y en ese nuevo sistema para revalorizar las pensiones que el gobierno de Rajoy se sacó de la manga y que no sabemos si será mejor o peor que anteriores. Vamos a hablar con Diego Barceló de este tema. ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo empezó el año? Bien, todo bien, por suerte. Comiendo mucho y esas cosas, sí, lo así habitual. como siempre. Bueno, el año empieza, decíamos, con los precios subiendo, la luz no tanto como se preveía, pero sube, los peajes, prácticamente todo. Las pensiones no van a subir tanto. No. A ver, voy a recapitular un poco para que la gente entienda el marco en el que se producen estas decisiones. El sistema de pensiones tiene un problema fundamental y dos agravantes. El problema fundamental es demográfico. La gente vive más tiempo y al mismo tiempo el número de hijos por mujer ha descendido. Entonces, ¿eso qué significa? Que hoy la gente que tiene más de 65 años supone aproximadamente un 17% de la población. Pero ese porcentaje va a ir creciendo y se estima que hacia el año 2050 va a ser del 37%. Pero digamos, aunque no se llegara al 37% y fuese el 30% de la población de más de 65 años, sería un problema mayúsculo. Los dos agravantes, ¿cuáles son? Uno, que la gente que se va jubilando tiene una pensión que en promedio es superior a la pensión que tiene actualmente el sistema. Cuando nosotros nos jubilemos cobraremos, desde luego, mucho menos que si es que cobramos pensión, además, ¿no? Sí. Y el segundo agravante es el paro, que significa menos cotizantes. Uh-huh. Bueno, entonces, este problema no es nuevo, se conoce desde hace muchos años. Cuando la situación ya no daba para más sin tomar ninguna medida, en 2011, el verano de 2011, el gobierno anterior de Zapatero hizo una reforma de las pensiones que podríamos decir que fue tímida, o sea, no resolvía el problema, sino que lo atenuaba un poco. Y esa reforma del 2011 consistía básicamente en tres medidas. Uno, incrementar muy gradualmente la edad de jubilación de 65 a 67 años, por eso es que en 2014 la edad de jubilación es de 65 años y 2 meses. Luego, elevar el número de años cotizados para obtener la jubilación máxima, o sea, para jubilarse con el 100%, antes hacían falta 35 años y después de la reforma gradualmente se va a llegar a 37. En tercer lugar, el número de años para calcular la pensión también se extendía gradualmente desde los 15 años actuales ahora esos son 17 años, porque eso se va incrementando un año por cada ejercicio, hasta llegar a 25 años en el año 2022. Y finalmente, la reforma de Zapatero, al final, añadía una cosa que en su día no se le prestó mucha atención, que era incorporar un factor de sostenibilidad a partir del 2027. Y ese factor de sostenibilidad tenía como misión incorporar la esperanza de vida al cálculo de las pensiones. Lo que hace ahora el gobierno de Rajoy son dos cosas. Por un lado, adelantar ese factor de sostenibilidad del año 2027 al 2019, o sea que tampoco es inmediato, y al mismo tiempo cambia la forma de actualización de las pensiones, que hasta ahora, en teoría, se actualizaban con el IPC, pero ya en los últimos años esa regla
se dejó de cumplir, de hecho en el gobierno de Zapatero incluso al final se habían congelado porque realmente era imposible económicamente. ¿Y eso es mejor a priori, Diego, que se saque del IPC las pensiones o no? Porque ha habido una discusión sobre eso, el PSOE le acusaba de empobrecer a los pensionistas. A ver, la realidad es que todas estas cosas conducen a una reducción de las pensiones. Eso es verdad. Ahora, la buena noticia es que gracias a eso el sistema de pensiones va a poder seguir en pie. Es decir, si uno lo ve de una perspectiva general, la reforma tiene sentido. Es decir, ¿de qué serviría que hoy el gobierno incrementara un 3% las pensiones en vez de 0,25%, si eso significa 3.000 millones más de gasto, que aumentaría el déficit, aumentaría la deuda y seguramente la prima de riesgo, y con eso caería la inversión, caería más el empleo? Es decir, los pensionistas no son una isla. A ellos también les interesa una economía estabilizada y que genere certidumbre y las condiciones como para invertir y crear empleo. Entonces, desde ese punto de vista, es razonable lo que se está haciendo. Y de hecho, además, un argumento era: ¿cómo vamos a incrementar las pensiones más del 2%, por ejemplo, si el objetivo de inflación del Banco Central Europeo es de una inflación por debajo del 2%? Entonces, eso no... La cuestión, lo que se ha hecho, en definitiva, ahora, para revalorizar las pensiones, es un nuevo indicador que tiene en cuenta varias cosas. En primer lugar, el crecimiento promedio de los ingresos del sistema, es decir, de las cotizaciones. Y por otro lado, tiene en cuenta el aumento del número de pensionistas y el aumento de la pensión media, que es lo que comentaba antes, que a pesar de que, incluso en los años en que se congeló la pensión promedio del sistema siguió aumentando a un ritmo cercano al 4%. Y finalmente hay un pequeño índice corrector para tener en cuenta si el sistema está en superávit o en déficit. Entonces, de toda esa cuenta, que es un poco compleja de explicar, sale que la revalorización de las pensiones puede ser como mínimo del 0,25% y como máximo del IPC más 0,5%. La realidad es que para que dé IPC más 0,5 es complicado. Sí. Sí. Entonces, entonces a raíz de este nuevo índice de revalorización, el gobierno dispone que en el primer año se aumenta en un 0,25. Entonces, esto ya va a seguir permanente, de aplicación permanente. Ahora, a partir del 2019, entra a jugar también el factor de sostenibilidad. El factor de sostenibilidad lo que hace es poner justicia en el siguiente ejemplo. Si una persona se jubila hoy y tiene una esperanza de vida, digamos, de 15 años, hasta ahora cobraba lo mismo que alguien que cuando se jubilaba tenía una esperanza de vida de 20 años. Lo que hace el factor de sostenibilidad es decir, mire, si usted cuando se jubile va a vivir 20 años en vez de 15, usted va a cobrar un poco menos. De manera tal que lo que cobren todos los jubilados sea lo mismo a largo plazo. O sea, por supuesto que es un cálculo teórico, porque estamos hablando de una esperanza de vida que no es individual para cada uno, sino que es una esperanza de vida para el conjunto de personas de 67 años. Entonces, ¿qué va a significar? Que a medida que aumente la esperanza de vida, este factor de sostenibilidad va a significar una reducción de la jubilación. ¿De cuánto? Por ejemplo, si entre el 2012, que es el año que se va a tomar como base, y el 2017, la esperanza de vida subiera 3 años, el factor de sostenibilidad implicaría una reducción de 0,7% en la jubilación. Es decir, el día que uno se jubila, se hace el siguiente cálculo. Dicen, bueno, usted
¿Cuántos años cotizó? Tantos. ¿Cuál fue su salario durante los últimos 25 años? Tanto. Bueno, como ahora la esperanza de vida es mayor, de eso que daba 100, por ejemplo, le vamos a pagar 99,3. Si se jubila al año siguiente, sería 98,5 o 0,6 y así. Entonces, una vez más, la mala noticia es que va a significar una reducción de las pensiones. La buena noticia es que el sistema con esto podría tener una fórmula prácticamente permanente de equilibrio a largo plazo que generaría más confianza y haría que pudiéramos cobrar algo. ¿La conclusión, Diego, es que trabajaremos más y tendremos pensiones más bajas? Se puede decir así. La realidad es que no nos olvidemos, como decía al principio, que esto también en parte es la consecuencia de algo bueno, que es que la esperanza de vida crece. Porque si el mismo factor de sostenibilidad implica que si la esperanza de vida se redujera, cosa que nadie quiere, las pensiones subirían. Pero no es la idea tampoco. En definitiva, yo diría que esta reforma, y sobre todo el factor de sostenibilidad, agrega al sistema de pensiones una cuota de realismo. Porque, una vez más, no tiene ningún sentido decir voy a revalorizar las pensiones un X% o el IPC cuando la realidad económica no lo permite, y al final, como siempre pasa, la realidad económica se impone. Porque ¿a qué político le gusta congelar las pensiones? A ninguno, pero cuando la realidad económica es una tan complicada como la que tuvimos, no queda más alternativa que hacerlo. ¿Esta será ya la fórmula definitiva o no? Y tiene bastantes ingredientes como para ser al menos la más definitiva de todas. Después, una vez más, la realidad económica lo irá diciendo, porque también la situación demográfica después puede terminar siendo mejor o peor incluso de lo previsto. Y una vez más, la solución definitiva para esto, ¿cuál es? Es ir a un sistema de capitalización en el que cada uno cobre lo que ahorró. Ya lo dijimos aquí. Claro, y esto no quita que también puede haber una fórmula de solidaridad, pero digamos, un sistema autosuficiente y que sin riesgo de quiebra es un sistema de capitalización. Mientras sea una fórmula de reparto en el que lo que cobramos hoy depende de lo que cotizan los que están trabajando, siempre va a haber riesgo de que el sistema no esté financiado. Y un último detalle, porque estamos ya casi fuera de tiempo, y es curioso que cuando se hace una declaración pública de aquello de los bienes, sobre todo, una declaración pública de bienes que por ley está obligado, tanto de los miembros que forman el gobierno del Principado como el gobierno de la Nación, etcétera, la mayoría de los políticos, por no decir todos, independientemente de su signo político, tienen planes de pensiones privados. Eso claro. Es curioso, ¿no? Y sí, porque en realidad esta reforma implícitamente está diciendo, señores, tengan un plan de pensiones porque lo van a necesitar. Porque realmente, y bueno, y el ejemplo de esos mismos que lo hacen, si el mismo que hace la reforma tiene un plan de pensiones, es porque realmente es necesario. Evidentemente, y crea cierta desconfianza también, ¿no?, acerca de ello. En fin, ojalá que los que tenemos una edad como la de Diego y como la mía, pues lleguemos a cobrar esa pensión de jubilación que no está fácil, Diego. Ojalá. Muy bien, muchísimas gracias, Diego. Vale, muy bien. De este asunto seguimos hablando, señoras y señores, en unos instantes, pero antes vamos a dar paso en la segunda parte de este programa a Gonzalo Botas, que nos viene a hablar de una palabra que está muy de moda. Hay casos incluso en Asturias dentro de esta modalidad, que es la prisión provisional. Hablamos de ello inmediatamente.
Bueno, pues aquí estamos en la segunda parte, segundo bloque de este Ni Más Ni Menos. El primero, decíamos, de este nuevo año 2014. Es una frase que a menudo escuchamos. Los periodistas posiblemente la utilizamos de forma incorrecta y nos estamos refiriendo a la prisión provisional, esa que decide un juez y que, como decíamos antes, pues tiene algunos casos aquí en Asturias. Por ejemplo, el ex consejero de Educación, José Luis Iglesias Riopedre, que estuvo un tiempo en prisión precisamente porque se dictó contra él esa prisión provisional. Probablemente el caso más sonado sea el de Bárcenas, que actualmente, si no me equivoco, Gonzalo, bienvenido antes que nada. Buenas noches. Y espero que el año empiece muy bien. A ver si lo logramos. El caso más sonado, digo, es el de Bárcenas, que si no me equivoco está en prisión provisional, ¿no? Sí, Bárcenas salió el otro día por un tema de enfermedad y entiendo que automáticamente volvió, o habrá vuelto ya, o estará volviendo. Por un ataque de urticaria también. Sí. Nunca había oído que eso te llevara a esta situación, pero bueno. Depende de los cuidados médicos que necesites, no, lógicamente, primero está la salud y luego todo lo demás, ¿no? Pero sí, yo creo que últimamente la prisión provisional está como demasiado de moda. ¿Y por qué digo demasiado de moda? Pues mira, la reforma o la última reforma significativa, algún matiz de alguna palabra al margen, es del año 2003. Y en el año 2003, quienes nos dedicamos a estos ya la criticamos, tanto para aplaudir alguna de las precisiones que había hecho, como sobre todo para criticar con vehemencia el límite penológico para el que es asumible la prisión provisional. Tenía razones de política legislativa, eran temas de terrorismo, eran temas de narcotráfico, grandes delincuentes, organizaciones mafiosas, pero quizás el problema que tiene la prisión provisional en España ahora mismo es que el límite penológico, y voy a detenerme un poco a explicarlo, sea quizás demasiado bajo. ¿Qué quiere decir eso? Sí, pues mira, la prisión provisional está regulada de tal forma que es una medida excepcional, porque supone una excepción al derecho a la libertad y por lo tanto debe adoptarse solo cuando no quede otra medida. Por ello requiere una serie de requisitos, ¿no? Algunos objetivos y otros subjetivos. El principal requisito objetivo actual es el que sea una pena cuyo máximo sea igual o superior a 2 años de prisión. Es decir, ya estamos hablando de que casi cualquier delito medianamente importante es susceptible de prisión provisional. Luego tiene otra serie, hay una excepción en delincuentes habituales, incluso cuando son inferiores se les puede meter en prisión provisional. Y luego hay una serie de requisitos también, digamos, subjetivos, que ya pueden tener más relación o justificar una adopción de la medida, como son, pues asegurar la presencia del imputado, del acusado en el juicio, evitar que ese mismo pueda destruir pruebas o obstruir la investigación, que pueda reproducir la misma conducta y volver a atacar a la víctima o volver a causar otra lesión. Lo que pasa es que al final el problema que tenemos es que, como cabe casi para cualquier tipo de delito, pues es abusar, ¿no? Claro, se puede abusar. Y tenemos un ejemplo claro. Y vaya a lo que decía, el caso Blesa. Bien. Es decir, Blesa hacía años que ya no manejaba Caja Madrid, ni Bankia, ni nada. Por lo tanto, la incidencia de su conducta respecto de la instrucción era nula. ¿Qué se decía? Que podía escaparse. Hay otra serie de medidas que puedan evitar que una persona como él se escape hoy en día. Retirarle el pasaporte. Retirar el pasaporte, aunque dentro del espacio único europeo la retirada del pasaporte es casi una entelequia, a lo mejor pues el ponerle pulseras, obligarla a firmar semanalmente, cualquier tipo de medida de localización permanente o más o menos permanente puede ser un sustitutivo adecuado respecto de la prisión. Porque al final, lo que decía, el riesgo es que como el procedimiento penal español va tan lento por la absoluta falta de medios con que cuenta la Administración de Justicia, pues ¿qué ocurre? Que al final tiendes a utilizar esa medida casi como una anticipación de la pena, lo que específicamente en la legislación anterior estaba prohibido y toda la jurisprudencia viene manifestando que no se puede utilizar la prisión provisional como una anticipación de la pena. ¿Qué ocurre hoy en día? Pues que ante la falta de medios de un juez que se enfrenta a la instrucción de un caso, pues como la Gürtel, o como los de los ERES, o como lo de Bankia, en la que no tiene objetivamente medios, porque no hay un cuerpo forense de economistas, sino que tiene que designar auditores públicos, o tiene que designar a terceras personas, o tiene que acudir a peritos de la Guardia Civil, pero no tiene, lo mismo que tiene un cuerpo forense médico,
debería tener también un cuerpo forense de economistas que pueda llevar a cabo esa instrucción de forma rápida, que pueda obtener las pruebas y permitir un enjuiciamiento en no más de 3 o 6 meses. Tenemos el ejemplo de Madoff en Estados Unidos. Es decir, más complicado de investigar que lo de Madoff no ha habido nada en España. Y en un tiempo récord ese señor ya estaba condenado y en la cárcel, y sin ninguna merma de sus derechos. O sea, el problema es un problema al final de que esta reforma, con muy buena intención para evitar que los terroristas, por culpa de que la instrucción era muy lenta, hubiese que ponerlos en libertad y pudiesen evadir a la justicia, lo que se hizo fue extenderla, eliminar límites temporales, permitirle más delitos, y de esa forma que el juez tenga una mayor capacidad de actuación en función de su asunto. Pero ¿dónde está el problema? El problema no está en que el juez aplique bien o mal la ley. Es decir, el juez lo va a aplicar conforme a su criterio, y normalmente el juez aplica bien la ley. Hay excepciones, para eso están los recursos, se recurre y se cambian. Pero claro, el problema es que una medida excepcional, por causa de un mal funcionamiento de la Administración de Justicia, se convierte en una medida normal en según qué tipo de delitos. Evidentemente no es normal en todos los delitos. A una alcoholemia no dejas a la gente en la cárcel más allá de 72 horas, pero cuando el delito adquiere una cierta complejidad, al juez no le queda otro remedio que, para poder tener tiempo para instruir y para investigar, tener alejado del lugar del delito o de los medios del delito al presunto delincuente. Entonces, por un fin bueno, acabamos utilizando unos fines que son absolutamente perniciosos. Yo no sé, Gonzalo, si los jueces llegan a verse tan influidos por la sociedad que, ante el clamor popular y para calmarlo un poco por la repercusión del delito, pues envían en prisión provisional al presunto delincuente. Lo digo porque, claro, ver a Bárcenas, como le veíamos, viajando mientras se iba sabiendo nuevos detalles de lo que pudo apropiarse, también es entendible, ¿no?, que el juez pueda sentirse presionado, ¿o no? Vamos a ver, la alarma social que estaba en la antigua reforma, que en el 2003 se quitó, era una medida que tenía una justificación de política criminal o de política legislativa. Pero ¿qué ocurre? Que tú tienes que adoptar la norma al justiciable, no al resto de la sociedad. Es decir, no se trata de dar ejemplo con una persona, sino que esa persona no reciba un castigo antes de tiempo y no vea una restricción de sus derechos antes de tiempo. Es decir, el hecho de que estemos todos muy preocupados por qué pasa con las finanzas de un partido o de un banco, no justifica esa preocupación tuya y mía que esa persona vea restringir sus derechos. Indudablemente la presión social puede influir en el juez, pero por eso digo, ¿se pueden adoptar otras medidas? Por supuesto. Haberse impedido salir de España, haberse impedido salir de Madrid, obligarle a notificar cualquier cambio de residencia de más de 24 horas, asignarle medios de vigilancia, ponerle una pulserita, como ponen a la gente que tiene problemas de violencia de género. Es decir, ahí, que a lo mejor no está tan justificado, porque no es tan grave el mal, y se pueden estar utilizando mal los medios, porque no siempre se le pone que hay que ponérsela. A lo mejor para este tipo de delincuentes era mucho más oportuno una pulserita y prohibido salir de Madrid, señor mío. Lo vas a ver haciendo la compra, saliendo a cenar con los amigos y vuelta a casa, pero al margen. Le embargas cuentas, le restringes la libertad de movimiento y no le permites acceder a sus ordenadores, a lo que sea, que todas esas medidas sí que se pueden aplicar, porque ahí el juez tiene una capacidad absoluta en lo que atañe, precisamente por la dicción del artículo, ¿no?, que no sea tan lesivas o tan gravosas para el derecho a la libertad. Puedes optar por unas medidas que no estén específicamente contempladas, como ese famoso juez de menores que pone sentencias ad hoc. También tú tienes un cierto margen para, por ejemplo, prohibirle acceder a las cuentas, prohibirle acceder a Internet, intervención de sus comunicaciones. Tienes mucho que hacer antes de meter a alguien en la cárcel, porque además meter a una persona en la cárcel significa que te tienes que hacer cargo de su sustento. Es que es lo más caro que hay. ¿Por cuánto tiempo puede extenderse la prisión provisional y qué ocurre si, una vez celebrado el juicio, la persona sale absuelta? Vamos a empezar por el final, porque quizás sea lo más interesante. ¿Qué ocurre si una persona sale absuelta? Por desgracia, nada. ¿Y por qué digo nada? Pues digo nada porque las indemnizaciones que se contemplan o que se han venido fijando no pasan de los, creo que son 60 euros al día. Es decir, no es una indemnización significativa. Es decir, ha estado privado de su libertad, se le ha anticipado la pena y esa persona, pues, ¿ahora qué hacemos con él? ¿Quién le devuelve esos años? Claro, eso es complicado. Tenemos el mismo ejemplo, el de la nulidad de las sentencias o el que se trate con una sentencia
como fue el caso, por ejemplo, de Mario Conde, se vulneraron sus derechos fundamentales y por tanto la sentencia era nula y no conforme a derecho, y esa persona estuvo, pues no sé si fueron 10 o 12 años en prisión. Evidentemente siempre van a pagar en ocasiones justos por culpables, pero eso es un riesgo que una sociedad democrática y madura tiene que asumir. Entonces, bueno... ¿Y por cuánto tiempo puede extenderse? Pues depende del tipo de delito por qué se le persiga. O sea, hay un catálogo, el 504, establece un catálogo a partir de lo que considera tiempo imprescindible para los fines para los que se adoptó, ¿no? Entonces pues bueno, no puede exceder de 1 año si tuviera señalada pena privativa de libertad igual o inferior a 3 años, o de 2 años si la pena privativa de libertad señalada para el delito fuera superior a 3 años. Si hay circunstancias que pueden aconsejar, el juez puede prorrogarla. Entonces, al final, quizás esa casuística no sea realmente lo relevante, ¿no? Porque al final de lo que se trataría es de que la justicia pueda investigar en plazo. Hablamos de 1 o 2 años, se puede prorrogar por 6 meses más o por 1 año más. Al final, el problema con el que te vas a encontrar va a ser siempre el mismo, que por falta de medios vas a haber agotado el tiempo de prisión provisional y no vas a ser capaz de haber terminado la instrucción. Y eso es lo que realmente es peligroso y es lo que se debería evitar. Casos de prisión provisional en Asturias, supongo que los hay casi a diario, me imagino, como bien conocerás tú, pero el más sonado, uno de los más sonados fue el del ex consejero José Luis Iglesias Riopedre, supongo, sí. ¿no? Sí, no, los hay, yo no diría como que tanto como que casi a diario, pero sí con una cierta frecuencia. Hay una cierta frecuencia en la que se dan. Hay un tipo de delitos que pueden ser organizaciones criminales para temas de drogas. Evidentemente, los delitos graves contra las personas, homicidio, asesinato, llevan implícita casi siempre, sobre todo durante unos meses, esa prisión. Pero ya digo, no es tan frecuente como parece y va quizás más restringido precisamente a lo que marcó la reforma del 2003, evidentemente a poder combatir el crimen organizado cuando es necesario sacarlos de la calle, apartarlos y cortar las vías de comunicación entre ellos. Bueno, señores, pues de este asunto y de otros muchos seguimos hablando en unos instantes en nuestro debate como parte final, como colofón, como saben ustedes, de este ni más ni menos de cada jueves. Hasta ahora mismo. Última parte ya de nuestro ni más ni menos. Hablamos ahora ya de los temas que hemos ido analizando en los 2 apartados anteriores y de otros muchos, como van a ver ustedes, que se incorporan a nuestro debate, a nuestra tertulia, bueno, y un tanto mermada, pero en cantidad, no en calidad, ni mucho menos. Con nosotros quedan Diego Barceló y Gonzalo Botas. Son cosas de las vacaciones y del nuevo año y de la época navideña, pero ya en la semana que viene me imagino que todo volverá a la normalidad. Gonzalo, ¿qué tal, hombre? Buenas noches, esperando que el alcohol no haya hecho mella y que podamos mantener el nivel, a pesar de ser menos. Bueno, la lista de los Reyes Magos ya la tenéis hecha y esas cosas, ¿sí, no? Absolutamente. Yo soy un poco republicano, con lo cual lo tengo complicado. Ya, eso lo complica. Pero bueno, ahí yo creo que hasta Izquierda Unida, que luego hablaremos de ello, Diego, hace lista de Reyes Magos, seguro, ¿eh? Me imagino que sí. Sí. Bueno, podemos hablar de ese regalo envenenado para muchos que es la nueva ley del aborto. ¿Qué os parece esa reforma que se ha hecho, que promete además darnos mucho que hablar? Lo vamos a analizar hoy si queréis en este debate, pero promete que en los próximos seguramente tendremos que seguir hablando del asunto porque, bueno, está mucho por decidir y ha creado bastante polémica. Gonzalo. Pues mira, a mí la reforma me gusta. Creo que, aunque suene anacrónico, se podía haber ido un poquito más allá, pero creo que la reforma es buena, por sobre todo corrige un grave error que tenía la legislación anterior, es decir, la legislación que había hecho el PSOE. El PSOE trató de constituir en derecho el aborto, y hay que tener en cuenta que el aborto nunca puede ser un derecho,
porque el aborto es cercenar la vida de un ser humano, lo llamemos como lo llamemos. Al final, sobre ese tema hay una cierta convención científica en que efectivamente, no, más allá de lo que es el momento de la fecundación, no se produce ningún otro cambio sustancial dentro de lo que es el ser que hay ahí, ¿no? Del ser humano. Es decir, partiendo de ese principio que es científicamente indudable, no hay nadie que, como digo hoy, pueda sostener un momento posterior, ya digo, esencial e interno del propio ser. Vamos a analizar a ese ser y a partir del momento de la fecundación, ese ser ya tiene el mismo componente genético que tenemos nosotros. Ya se parece más a nosotros que cualquier otra cosa que hay en el mundo. Es decir, ya es otro ser humano. Probablemente la estética, es decir, su apariencia, nos diga otra cosa. Pero la apariencia, uno, es externa y otro, por ejemplo, acudiendo a esos momentos en los que se ha venido fijando el de la anidación, es decir, en el momento en que queda el embrión dentro del útero y ya queda junto a la madre, eso es un hecho que no es esencial al embrión, sino que es externo a él. Efectivamente, es necesario para vivir, es necesario para que se siga desarrollando, pero exactamente igual que a un nacido es necesario darle de comer y si no moriría. O sea, la diferencia es del medio a través del cual recibe su alimentación, pero no es otra. La diferencia es una diferencia, esencialmente, ya digo, estética, no ética. Decías que en buena medida estás de acuerdo con esa ley. En el seno del Partido Popular no ha ocurrido eso, porque hasta entre ellos hay serias discrepancias, ¿no? Ahí estamos, yo creo que es una cuestión estética. Al final hemos aceptado que la libertad de la mujer, pero doy paso a Diego ya con un matiz. Es que me fui por las ramas. El PSOE lo que había hecho había sido intentar constituir un derecho, lo que no es un derecho sino un remedio a un conflicto. Creo que ahí nadie discute que hay un conflicto en el momento en que una mujer tiene que decidir si aborta o no aborta, al margen de dónde pongamos la decisión. Hay un conflicto de intereses entre el interés de la madre, sea más intenso o menos intenso, y el interés del embrión del ser humano que está allí. Entonces, ese conflicto hay que resolverlo teniendo en cuenta que es un conflicto. Y creo que eso es lo bueno de esta norma. Diego. Sí, en primer lugar, yo puntualizaría que este es un debate que de manera innecesaria abrió el gobierno de Zapatero. O sea, en España venía funcionando la ley de 1985 del gobierno de Felipe González. Podría funcionar mejor o peor, pero era la ley, podríamos llamarle de consenso. Si tenía fallos, se podría haber intentado remediar, pero lo que la sociedad no demandaba y no era en absoluto necesario fue hacer la reforma que se hizo, porque creó un conflicto social donde no lo había. Entonces, yo coincido con lo que dice Gonzalo de distinguir el aborto como derecho y el aborto como conflicto. Yo creo que la idea de volver en esencia a la ley anterior, a la ley de Felipe González, es una buena idea, porque, por ejemplo, lo que incluía la ley de Zapatero de que las menores de edad pudieran abortar sin conocimiento de los padres, realmente me parece excesivo. Digamos, yo entiendo el tema del aborto como una situación personal límite. Desde luego que es un tema que no fomentaría, y por supuesto que no estoy de acuerdo con el aborto libre, pero me parece que volver a la ley anterior es razonable. No debería decidir la madre, digo yo, en todo esto, que eso lo imponemos un poco, ¿no? Vamos a ver, pero es que hay dos personas. Hay un conflicto entre dos vidas, entre dos personas. Entonces, ¿vamos a permitir al más fuerte que decida siempre que hay un conflicto entre dos personas? Dicho así, puede sonar como muy carca, muy antiguo, pero es que a la realidad normalmente hay que quitarle todo lo accesorio, toda esa parte estética, porque al fin y al cabo es tan pequeñito que no lo parece, pero el hecho es que es un ser humano. Es decir, si científicamente, insisto en que hay
hay no una mayoría, sino prácticamente una absoluta existencia entre toda la comunidad científica. Es decir, ahí hay un ser humano, el conflicto entre dos seres humanos, la obligación del Estado como tal es defender siempre al más débil, porque el fuerte ya se puede defender a sí mismo. Por lo tanto, el Estado ahí tiene que mediar para evitar que se pueda acabar con una vida humana. No voy a utilizar la expresión asesinato, porque técnicamente es lo que sería, pero no voy a utilizar, porque quizá el utilizar expresiones grandilocuentes a lo mejor hace que el mensaje o que la pedagogía que pretendo hacer no pueda llegar. Pero si tenemos dos seres humanos, efectivamente uno es dependiente del otro, pero todos los seres humanos somos dependientes de los demás. Es decir, aquí no hay nadie que sea una anacoreta que viva metido en una cueva y que no haya salido nunca. Yeah. Es decir, nuestra vida es un cambio en las dependencias de nuestro entorno, y la misma o casi la misma dependencia tiene el nasciturus del nacido al final. Como digo, el medio por el que se le alimenta es distinto. Se alimenta por la boca o por el cordón umbilical. La dependencia de su madre es mayor, sin ninguna duda, pero al fin y al cabo estamos hablando de un conflicto entre dos personas. Y un conflicto entre dos personas hay que tratar de resolverlo siempre de la forma que menos derechos se lesionen. Y el primer derecho, el que todos tenemos, es el derecho a la vida. Y luego vienen todos los demás, porque si quitamos ese en un supuesto, podemos empezar a quitar ese en muchos más supuestos. Entonces, al final, si tenemos ese conflicto, lo que tenemos que hacer es ir deslindando en qué supuestos es lícito sino poner por delante una vida de la otra. Pues evidentemente cuando hay un conflicto entre dos vidas, pues evidentemente uno puede decantarse por la que quiera. Es decir, ahí no hay un componente moral, es decir, cada uno pasará por la decisión que tome. Eso ha pasado siempre, es decir, ante una situación límite se decidía el niño o la madre. Ahí la decisión es la que es, trata de salvar las dos vidas, trata de salvar una, trata de la otra. Pero bueno, eso es una decisión puntual, eso no es un problema. El problema ¿dónde surge? El problema surge cuando queremos meter plazos y hablar de plazos. Porque el plazo hace abstracción del conflicto. Dice, oiga, usted hasta las no sé cuántas semanas haga lo que le da la gana. Oiga, no, lo que le da la gana no. Si hay un conflicto, vamos a resolver el conflicto, pero no haga lo que le da la gana. Porque al final eso es hedonismo, es nihilismo. Es decir, es todo vale, comodidad. Entonces, comodidad. ¿Y cuál es el mensaje que se transmite? Mire, usted haga lo que quiera, que al final no va a pasar nada. Pero es que al final ese mensaje, vamos a sacarlo aquí, es el mensaje que se transmite a toda la sociedad para todo. No tengo trabajo, que el Estado me lo cubra. No tengo no sé qué, que el Estado me dé no sé cuántos. Ahora que me den casa, ahora que me den no sé qué, ahora que me den lo otro. Oiga, ¿y dónde está la responsabilidad del individuo? Pero en todo. Es decir, por desgracia, llevamos 30 años que vamos del hedonismo al nihilismo. Es decir, es que ahora mismo da todo igual. Todo lo que sea cómodo, fácil y bonito me vale. Todo lo que pueda pagar me vale. Todo lo que el Estado me pueda dar gratis me vale. Yo creo que lo que hay que empezar es por el principio. Hay que enseñar a nuestros hijos que no todo vale, y que las relaciones humanas y que las relaciones con las parejas del otro sexo tienen un sentido, no es mero o solo disfrute, hay algo más. Y es algo más, que sonará de nuevo muy carca, pero es algo más que está ahí, que te permite hacer un plan de vida y ir hacia adelante. No se trata de lo mismo que tengo la PlayStation, tengo a una mujer o a un hombre al lado para el fin de semana. Es que eso es lo pernicioso. Es decir, al final hay que ser responsable de lo que uno hace y hay que asumir las consecuencias de nuestros actos. El que roba asume la consecuencia que tendrá que ir para la cárcel. El que no es un buen trabajador asume la consecuencia que lo tendrán que poner en la calle. El que no ha estudiado asume la consecuencia que no podrá llegar a un buen puesto de trabajo. Y el que juega con el sexo tiene que asumir las consecuencias de lo que viene detrás. Porque además hoy en día hay barreras suficientes para no tener que llegar hasta allí. Porque yo personalmente soy abogado y trabajo con gente que tiene problemas y está en la calle, no conozco a nadie que utilizando medios de contraconcepción se haya quedado embarazado. No lo conozco. A lo mejor los hay, pero es una excepción. Entonces, lo que tampoco podemos hacer es la norma en función de la excepción. La norma tiene que ser para regular conductas generales y la conducta concreta tiene que tener margen un juez para regularla como le interesa. Diego, sobre este asunto, lo último que quieres añadir. Repito, coincido con la idea general de Gonzalo. Gonzalo tiene una posición más de lo que se llama pro vida, en realidad, pero... Absolutamente. Sí, bueno, sí. Mi actitud es un poco más... no sé cómo definirla, porque insisto, yo no estoy de acuerdo con el aborto libre. A mí me parecía razonable, y me sigue pareciendo razonable, la ley anterior. Donde en un caso determinado, en determinados casos,
existe la posibilidad de abortar. Y entiendo que siempre se trata de una situación límite que no es del gusto de nadie tener que abortar. Pero bueno, más que eso no puedo agregar. Bueno, una de las noticias, hablamos ya de Asturias, una de las noticias más curiosas, llamativas del final de año y de este arranque del 2014 tiene que ver con lo ocurrido en el Ayuntamiento ovetense, donde in extremis, a última hora, el bueno de Rivi se hacía una foto con el propio Caunedo, dándose la mano y celebrando que han alcanzado un pacto que ha permitido que los presupuestos del Ayuntamiento de Oviedo salgan adelante. Eso ha supuesto, por cierto, un incremento de 1 millón de euros, más o menos. Ha habido que añadir esa partida a los presupuestos, ha habido que incrementar los 1 millón de euros para llevar a cabo las medidas que Izquierda Unida ha impuesto para aprobar esos presupuestos. Bueno, hombre, estaba fácil o estaba difícil, quiero decir, pactar con uno de los dos foros que hay en el Ayuntamiento de Oviedo, pero con Izquierda Unida era casi lo impensable. A ver, cuando se trata de partidos con posiciones muy dispares, y que llegan a un acuerdo, uno podría decir, bueno, no reclamamos una visión de Estado, una visión de interés general, han llegado a un acuerdo, qué bien. Algo así era el argumento del alcalde. Pero claro, si el acuerdo pasa por aumentar el gasto, entonces ya todo ese argumento se cae. Porque si a mí me dijeran, nos pusimos de acuerdo, incluimos unas partidas de gasto que quería Izquierda Unida, pero al mismo tiempo redujimos otras por importe equivalente, eso ya sería otra cosa. Y como hemos visto aquí, hay unas cuantas partidas en el capítulo de subvenciones que se podrían recortar sin ningún problema. Entonces, de acuerdo entre visiones contrapuestas, de nueva política, de eso nada de nada. Es aumento de gasto con el dinero de los demás, que es fácil. Gonzalo. Sí, yo no sé si es que el PP se ha vuelto comunista o el Partido Comunista se ha vuelto de derechas, pero es que luego al final yo creo que los pactos contra natura, y más en Oviedo, acaban pasando factura. Uno puede colgarse la medalla de haber sacado adelante el presupuesto y mi pregunta es, ¿hacía falta? Es decir, ¿hace falta hacerse esa foto con Izquierda Unida para demostrar un talante de no se sabe qué? ¿Le hacía falta al PP o el PP está quemando su propia tumba? ¿Y este paso a quién beneficia realmente? ¿Ante la opinión pública? ¿A Izquierda Unida o al PP? Yo creo que Izquierda Unida, porque Izquierda Unida es el que logró su punto de vista. Además ya se sabe que Izquierda Unida, y ellos en eso hay que admitir que son gente honesta, porque lo dicen de frente, ellos quieren más gasto y más impuestos. Ellos nunca lo ocultan. Entonces, la verdad, ellos se han salido con la suya. No, sin duda, yo creo que en el corto plazo los dos, y en el medio y largo plazo, yo creo que el PP ha acabado su propia tumba. El PP le acaba de hacer a Foro la campaña electoral para las próximas. Porque evidentemente dentro del electorado natural del PP, si ya tenemos un alcalde que tenía complicado llegar a ese electorado natural del PP, yo creo que a partir de hoy lo tiene imposible. Porque meter mano en la cartera y pretender que te voten, hombre, si eres Sabino de Lorenzo, a lo mejor lo hubiese logrado. Pero siendo Agustín Iglesias, estoy convencido que o está ya pactando su salida hacia otros sitios o el paso a la oposición. Hombre, se da una imagen también, ¿no? De que es lo que él un poco pretendió hacer Caunedo, ¿no? De que es un hombre de talante, con diálogo, de todo aquello que decía. Pero es que, mira, es lo que decía Diego. Con mi dinero o con tu dinero yo tengo mucho talante. Con el tuyo, pero claro, es que el problema es que ellos no se rascan el bolsillo. El problema es que siguen teniendo asignaciones los grupos, el problema es que siguen gastando, que da la gana es que siga habiendo subvenciones para todas las chorradas del mundo y no lo hay para lo que lo debería haber, y el problema es que a mí me van a subir los impuestos y voy a tener que pagar más IBI el año que viene a cuenta de los jueguecitos del alcalde. Entonces, oiga, no negocie con lo mío y negocie con lo suyo. Porque el reto del buen negociador sería, mire, no toco los impuestos, no van ustedes a pagar más por IBI, no van a pagar por una sola tasa más, absolutamente nada más. Y voy a hacer estas políticas sociales. Entonces sí, yo diría, mira, entonces un gran negociador. Pero claro, tirando de la cartera ajena, y ojo, eso hay que recaudarlo luego, ¿eh? Que puede ocurrir que a mediados de año tú tengas un presupuesto cuadrado, pero ya lo hayas gastado y no hayas tenido ingresos. A ver cómo lo hacemos entonces. A ver cómo se pagan esas nóminas. A ver cómo se pagan esas pagas estas a final de año.
Vamos a verlo. Estando en minoría como estaba el gobierno de Agustín Iglesias Caunedo, era inevitable que tenía que dialogar o pactar con alguien, y con el PSOE era difícil, y con ninguno de los dos foros, si se nos permite la expresión, ni con los que eran concejales y ya no son de foro pero sí conservan su sillón de concejal, ni con los que sí representan todavía al partido de cascos. Es que era imposible, ¿no? Parece que en Gijón están negociando, ¿no? PP y Foro. Entonces no me parece que sea tan imposible. Se pueden llegar a acuerdos entre gente que piensa más o menos lo mismo respecto del gasto y respecto del ingreso, entre gente que tiene un electorado más o menos parecido, entre gente que tiene un programa más o menos parecido, pero claro, esto mal lo veo. Parecía más lógico, ¿no, Diego? Sí, realmente es así. Bueno, y además habíamos comentado acá que en caso de tener que prorrogarse un presupuesto no pasa nada. Entonces, es como decía Gonzalo al principio, ¿era necesario ese acuerdo? ¿Para qué? Para gastar más. Y en un año en que el objetivo de déficit de todos los ayuntamientos es 0, no tiene mayor sentido. Pero bueno, es lo que han decidido, y ahora afrontarán las consecuencias. Bueno, una última cosa por acabar con algo más, no sé si curioso o cómico. ¿Habéis visto que han liberalizado la marihuana en Estados Unidos, la venta, y que ha conseguido incluso que haya largas colas? O sea, ¿En Estados Unidos la venta, o en Uruguay? No, en un estado. En un estado. En un estado. Porque en Uruguay se ha hecho. No, y en un estado de Estados Unidos. Sí. Se han producido largas colas, como cuando en Navidades hay que comprar... ¿Pero es liberalizarla o es permitirla? Es decir, ¿es venderla sin control o es en determinados supuestos? En el caso de Uruguay se permite que cada uno tenga hasta 6 plantas en su casa, y tengo entendido que el Estado es el que la va a poder vender. En cualquier caso, yo creo que la legalización de la marihuana es algo que se debería plantear. A mí no me escandalizaría en absoluto. No. Más bien lo contrario, porque es algo que existe, ayudaría a distraer, a ahorrar recursos policiales que están persiguiendo ese delito, que se ocupen de perseguir delitos más importantes. Podría tener recursos fiscales en un momento de necesidad de recursos fiscales. Realmente yo creo que sería algo beneficioso. Realmente me parece bien. De hecho, The Economist eligió Uruguay como país del año por esa medida. Por esa decisión. Sí, yo creo que es una decisión a priori no equivocada. Es decir, poder comprarla, que sea un objeto de consumo, no veo por qué no, solo que debe serlo de una forma también controlada. Es decir, no, venga, todo el mundo a comprar. Me imagino que exactamente igual que en otra serie de productos, claro, restricciones de edad, de cantidad, otra serie está de cosas. sometida a impuestos, No, o sea, claro, se pagan claro, impuestos, pues lo venden en tienda y paga impuesto igual. Eso por supuesto. Fíjate, aunque sea una cosa curiosa, debería estar sometido a impuestos también, incluso el tráfico ilegal de drogas. No veo por qué el tráfico ilegal de drogas no va a estar sometido a un tipo general de un impuesto. Oiga, esto no se puede hacer, pero usted sí lo hace, el 21. O vamos a meter un agravado, el 50. Bueno, os veo muy modernos en este final, ¿os parece? Al final se trata de libertad, no podemos olvidarlo. Y lo que ocurre es que es raro que un país como Estados Unidos, en el que no te dejan fumar en la calle, vendan marihuana. Quizás habría contradicciones de Estados Unidos. Habría que empezar a definir esferas de libertad y mirar hasta dónde podemos llegar cada uno, y a ver si dejamos el Estado en aquella esquina de allí y que no nos moleste mucho. Bueno, Gonzalo, muchísimas gracias. Que, como decíamos antes, tengáis un buen inicio de este... A vosotros y lo mismo, feliz año. Igualmente, Diego. Buen inicio y buen final también. Y buen final, que eso es lo más importante, ¿no? Sí. Señores, nosotros volvemos la próxima semana, ya después de Reyes, estaremos con ustedes a ver qué es lo que ocurre en ese nuevo debate que tendremos, y el nuevo programa que tendremos en ese Ni Más Ni Menos ya la próxima semana. Gracias y hasta la semana que viene.